Bien, buenas tardes. Estamos entonces comenzando el tercer corte em, de la materia Sistemas Operativos uno. Antes de entrar en la asignatura, o sea, en el contenido de la asignatura, quería ya pues recordarles que están colocadas en la página las actividades correspondientes a los dos momentos de evaluación, es decir, el primer 20% y el segundo 20%. Recuerden que este es el último corte, el tercer corte, digamos que ya es la última oportunidad que tienen en caso de que hayan tenido algún tipo de tropiezo o de inconveniente en el primer corte y en el segundo. Entonces les aconsejo que hagan sus tareas pronto, sobre todo las suben a la plataforma antes de la fecha de vencimiento. Recuerden que si no el aula se cierra y estén pendientes de las cuotas, del pago de las cuotas, porque cuando quedan morosos por la falta de pago de una cuota, automáticamente la página se cierra, no lo hacemos los docentes, lo hace, digamos, el área administrativa que maneja la plataforma Saya. Y una vez que ya perdieron esa evaluación por la falta de pago, pues no la pueden recuperar. Entonces, sean previsivos, hagan sus tareas pronto, súbanlas también pronto a la plataforma y déjenlas allí. Ok, que una vez en la plataforma ya los docentes las pueden corregir con calma. No esperen hasta el último minuto del último día para tratar de subir una tarea y entonces, bueno, haciendo honor a lo que expresa el amigo Murphy, lo que puede salir mal, saldrá mal. Así que bueno, dicho esto, ahora sí paso a la clase. Bien, vamos a comenzar a hablar acerca de los programas, ¿ok? La estructura de los programas. Pero antes de entrar directamente en el tema, eh, quiero hacer como una breve introducción. Fíjense, cuando una persona se sienta frente a una computadora a desarrollar un programa, es decir, a codificar utilizando un lenguaje de programación, previamente debería haber hecho lo que llamamos la estructura algorítmica de ese programa. Es decir, un programa va a resolver un problema. Si yo tengo claro cuál es el problema a resolver, entonces yo debo hacer una estructura utilizando un lenguaje algorítmico que me indique paso a paso cuáles son las acciones que voy a realizar para poder resolver ese problema. El lenguaje algorítmico, entonces, es la base para la solución de los problemas y el lenguaje algorítmico es lo que me va a permitir luego realizar un programa. El lenguaje algorítmico, mire, puede ser lo que llamamos el pseudocódigo, puede ser un diagrama de flujo de datos, puede ser un diagrama de flujo, que son dos cosas distintas. Uno es un DF y el otro es un DFD. Entonces, eso previamente a lo que es sentarme a programar, debo tenerlo hecho en papel y entonces transformar eso que tengo hecho en papel, que es el algoritmo, entonces lo transformo en programa a través de un lenguaje de programación. Bien, claro, hay muchas personas, sobre todo cuando tienen mucha experiencia, o cuando tienen ya un gran dominio de un lenguaje de programación específico, que no hacen la estructura del programa en papel, es decir, no hacen el algoritmo, sino que pasan directamente a programar. Bueno, eso ya es cuestión de cada quien. Pero sí se evitan a veces muchos problemas y muchos errores, se evita pérdida de tiempo también si hacemos primero
el lenguaje algorítmico, la estructura del programa a través del pseudocódigo, del diagrama de flujo, del diagrama de flujo de datos, y luego lo pasamos a un lenguaje de programación. Bueno, dicho esto, entonces vamos a especificar una serie de conceptos. Lo primero, el concepto de codificación. La codificación no es más que transformar un, un algoritmo de un programa a un lenguaje que la computadora puede entender y ejecutar. Es decir, la codificación es trasladar un algoritmo a un lenguaje de programación eh, realizado por un programador. Luego hablaremos de los lenguajes de programación. Bien, comando. ¿Qué llamamos comando? Porque para realizar un programa, generalmente utilizamos comandos. ¿Ok? Los comandos son órdenes escritas en lenguaje de alto nivel que indican la ejecución de una acción. Por ejemplo, clear, ¿ok? Es un comando que significa limpiar. ¿Ok? ¿Qué otro comando? Input, introducir, open, abrir. Generalmente los comandos son órdenes generalmente en inglés, porque los lenguajes de programación normalmente han sido tradicionalmente desarrollados y se siguen desarrollando en países de habla inglesa. Sin embargo, hay algunos lenguajes de programación que tienen traducción al español. Los comandos generalmente van unidos a otros elementos o estructuras de programación, como por ejemplo las variables y las constantes, por nombrar dos de ellas. Bueno, los comandos se unen para formar instrucciones. Ok, las instrucciones, entonces, ¿qué son? Son un conjunto de comandos que unidos a otros elementos de programación como variables constantes, acumuladores, contadores, le indican a la máquina la acción que debe realizar. Bien, y finalmente, ¿qué es un programa? Bueno, un programa es un conjunto de instrucciones que en secuencia lógica imparten una serie de órdenes a la computadora que la computadora debe ejecutar, o sea, debe llevar a cabo. Esos son conceptos como, digamos, introductorios a lo que es la estructura de un programa. ¿Ok? Hay que saber lo que significa codificación, hay que saber lo que es un comando, hay que saber lo que es una instrucción, los otros elementos de programación que junto con los comandos forman las instrucciones y finalmente lo que es un programa, que es el conjunto de instrucciones que ejecutadas de manera secuencial permiten resolver un problema. Bien, dicho esto, vamos a hablar un poco del lenguaje de programación. Ok, fíjense, los seres humanos, obviamente, eh, conocemos, entendemos el lenguaje natural, ¿verdad? O sea, el lenguaje natural es nuestra lengua materna, es nuestro idioma. Y bueno, y podemos aprender otros, por supuesto, que serían nuestras lenguas secundarias, pero así nos comunicamos los humanos. Claro, también nos podemos comunicar a través de forma escrita, también nos podemos comunicar de manera gráfica o manera gestual. Ajá. Todo eso es cierto, pero la forma, digamos, más habitual de que se comuniquen los seres humanos entre ellos, pues es el lenguaje oral. Ok, pero tenemos, digamos, que buscar un medio que nos permita comunicarnos con la computadora, porque las computadoras no entienden el lenguaje oral. Bueno, a ver, hay algunos tipos de computadoras, sobre todo ahora que está tan en boga la inteligencia artificial
que reaccionan ante ciertos fonemas. Es decir, le podemos dar instrucciones, podemos conversar con las computadoras, y de manera como que estuviéramos hablando con otra persona. Tenemos, por ejemplo, los asistentes de Alexa y Siri, ¿verdad? Que le podemos decir, ponme, no sé, una canción infantil o ponme tal canción infantil y este asistente virtual pues la pone. Eh, Ajá, pero esos son dispositivos electrónicos que están hechos para eso. Yo no le puedo pedir a un asistente de estos, Alexa o Siri, todo el mundo sabe de qué se está hablando, que me haga un programa, por ejemplo, que me permita ejecutar la nómina de una empresa, porque lamentablemente no es, ¿ok? Entonces yo tengo que buscar la manera de comunicarme con la computadora para que la computadora, utilizando los recursos propios de ella, o sea, los recursos que ella puede entender, que ella puede ejecutar, me permita confeccionar, codificar un programa que me permita, por ejemplo, realizar el cálculo de una operación matemática o que me permita introducir datos en una base de datos o que me permita hacer los cálculos de una nómina o, o lo que sea el problema, perdón, que yo quiero solucionar. Entonces, para ello tenemos los lenguajes de programación. Disculpen un momentito. Ok, entonces para ello tenemos los lenguajes de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? Bueno, un lenguaje de programación es aquel que sirve para escribir instrucciones de forma tal que la computadora pueda entenderlas y ejecutarlas. Los lenguajes de programación son la única manera, por ahora, o al menos la más utilizada, para que un usuario y la máquina puedan interactuar dentro del mundo de la programación, o sea, dentro del área de hacer programas, de hacer aplicaciones. Los lenguajes de programación para su clasificación se dividen en lenguajes de programación de bajo nivel y lenguajes de programación de alto nivel. Vamos a hablar un poquitico de cada uno de ellos. El lenguaje de programación de bajo nivel, llamado también lenguaje de máquina, es aquel lenguaje que se acerca más a la numeración, a los sistemas de numeración internos que tiene una computadora. Como recordarán, hemos visto en algunas clases anteriores que las máquinas manejan cuatro sistemas de numeración: sistema binario, sistema octal, sistema decimal y sistema hexadecimal. Entonces, a nivel interno, el lenguaje más utilizado por las computadoras es el sistema de numeración binario, formado por dos dígitos, 0 y 1, por eso es que se llama binario. Entonces, el lenguaje de máquina es aquel lenguaje que se acerca más a lo que es el sistema de numeración binaria. ¿Qué pasa con el lenguaje de bajo nivel o lenguaje de máquina? Bueno, por un lado tiene la ventaja que por ser tan cercano al sistema numérico binario, es más, disculpen, pero es que las familias son así. Por ser el más cercano al sistema binario de una computadora,
Disculpen un momentico, perdón. Si quieren aparecen, los presento. Bueno, ya pues, permítanme dar clase. Ok, disculpen. Como les venía diciendo, entonces el lenguaje de bajo nivel o lenguaje de máquina, por ser el más parecido a lo que internamente procesa el microprocesador de la computadora, es decir, el sistema numérico binario ceros y unos, es el lenguaje que más rápido se ejecuta. Es decir, no necesita una traducción de, como si lo necesita el lenguaje de alto nivel, este, a binario, porque ya está en binario. Entonces, por supuesto, el proceso de ejecución por parte del microprocesador es mucho más rápido, pero el hecho de que sea tan ajustado al microprocesador hace que sea más difícil, más difícil para programar. La mayor parte de los programadores no lo hacen en lenguaje de bajo nivel porque eso implica un dominio muy profundo tanto del hardware de la computadora como del mismo lenguaje de bajo nivel. Este es un lenguaje que depende exclusivamente del procesador. De hecho, un programa hecho en lenguaje de bajo nivel en una computadora que tiene un microprocesador marca A, de repente no puede ser ejecutado en otra computadora cuyo microprocesador es marca B. Entonces, por eso es que el lenguaje de bajo nivel es tan dependiente del hardware de la máquina. Entonces, los programadores tienen que conocer muchísimo hardware para poder identificar el microprocesador y todo su funcionamiento. Este, por supuesto, el tiempo de formación de los programadores que lo hacen a bajo nivel es muy largo. Tienen que dominar muchísimo sistemas de numeración, por ejemplo. Pero sí, como ventaja, pudiéramos decir que es el más rápido para su ejecución. Por otro lado, tenemos el lenguaje de programación de alto nivel. Es todo lo contrario al anterior. El lenguaje de programación de alto nivel viene a ser un conjunto de comandos con sus respectivos elementos de programación que forman las instrucciones. Se parecen mucho a los lenguajes humanos en el sentido de que cada comando podría ser un verbo. Las variables pudieran ser, por ejemplo, los sustantivos, las constantes pudieran ser los adjetivos y así sucesivamente. El lenguaje de programación de alto nivel no está ligado por completo al hardware de la máquina. De hecho, es independiente del microprocesador. Se puede hacer un programa en alto nivel en una máquina con un procesador A e igualito corre en otra máquina cuyo procesador es marca B e igualito corre en otra máquina cuyo procesador es marca C. Entonces, eso hace que los programadores pues aprovechen esa versatilidad para trabajar en alto nivel. Otra ventaja de los programas hechos en lenguaje de alto nivel es que por parte de los programadores requiere de menos tiempo de estudio, de preparación, porque es como prácticamente eh, hablar otro, hablar otro idioma. Los lenguajes de programación de alto nivel o sea, se pueden agrupar en categorías, por ejemplo. Hay algunos lenguajes de programación de alto nivel
que son especializados, por ejemplo, en desarrollar inteligencia artificial. Hay otros que son especializados, por ejemplo, en desarrollar programas para niños, para hacer ambientes de enseñanza para niños. También hay otros que son orientados al manejo de procesos administrativos. O sea, se enfocan mucho en lo que es el manejo de operaciones cuantitativas y por lo tanto son utilizados en programas de orientación administrativa, de operación contable, de orientación financiera. Hay programas que hay programas de alto nivel, perdón, lenguajes de alto nivel que están orientados al manejo de bases de datos. Hay lenguajes de programación a alto nivel que son aquellos orientados a objetos, que son, bueno, los más utilizados hoy en día. Hay lenguajes de programación de alto nivel que se utilizan mucho para programar en Internet, como PHP, Python, etcétera. Entonces, cuando un programador va a realizar un programa, obviamente tiene que tomar en cuenta sobre qué versa el programa, o sea, cuál va a ser el objeto de ese programa. Y luego, una vez que tenga claro para qué se va a utilizar ese programa, debe buscar el lenguaje que más se adecue a ese problema que va a solucionar y también debe tomar en cuenta cuál es su dominio en el programa. No todos los programadores dominan todos los lenguajes, eso es casi imposible. Normalmente los programadores aprenden bien, o sea, con suficiente dominio, uno o dos lenguajes de programación, por ejemplo, uno orientado a objetos, ¿verdad? Porque es, digamos, el quehacer de hoy en día y otro orientado a la programación en Internet, porque también es el quehacer de hoy en día. Ahora, si un programador, por ejemplo, va a desarrollar em, programas de aplicación de inteligencia artificial, pues entonces se tendrá que especializar en eso, que de paso son bastante complicados. Bueno, entonces allí tenemos el concepto de lo que es un lenguaje de programación de bajo nivel, un lenguaje de programación de alto nivel, cuáles son sus características, cuáles son sus ventajas y desventajas. Para la próxima clase vamos a ver cómo se resuelve a nivel de la estructura de programas el hecho de que el programador lo hace utilizando lenguajes de programación de alto nivel y la máquina solo entiende y ejecuta el lenguaje de programación de bajo nivel. Es decir, de qué manera esos lenguajes que son completamente distintos logran llegar como a un equilibrio perfecto para poder cumplir la función que se espera de un programador, que es el de desarrollar un programa. Es decir, vamos a ver lo que son los lenguajes ensambladores, vamos a hablar de compiladores y vamos a hablar de intérpretes. Bueno, entonces dejamos esto por hoy hasta acá. En la próxima clase, entonces seguiremos con lo que es la estructura de un programa, que es la próxima actividad de evaluación. Bien, buenas tardes. Bueno, como nadie se ha conectado, ¿verdad? Entonces voy a subir este video a la página por si alguien lo quiere ver luego. Bien, buenas tardes entonces.